Hola, buenas noches. Gracias a todas y todos por invitarme. Primero que nada quiero agradecerles y bueno, espero que la presentación de hoy sea de su interés y de ayuda para poder eh, tratar justamente las crisis conductuales en el servicio de urgencias. Y bueno, el manejo de las crisis de comportamiento en el servicio de urgencias va a llevarnos a diferentes aristas. Por un lado, poder entender qué es lo que lleva a esta niña y a este niño a tener una crisis conductual grave, eh, l- leve, moderada o severa. La mayor parte de ellas llegan a urgencias cuando son moderadas o severas. Eh, Buscar las herramientas indispensables para estabilizar la crisis, pero una de de los primeros pasos, descartar una causa médica no psiquiátrica de la crisis que estamos viendo y no llevarla directamente hacia la atención en psiquiatría cuando podríamos estar perdiendo algunas cosas en la búsqueda. Entonces, lo más importante que intento que todos tengamos claros cuando hablamos entre las diferentes especialidades que trabajamos con niños es que debemos buscar un modelo de colaboración estructurada, ¿no? Un modelo en el que todos vayamos de la mano para el bienestar de las niñas, niños y adolescentes y obviamente de sus familias. Entonces, de eso va a tratar la plática de hoy. Los objetivos pues van a ser básicamente poder identificar la definición de lo que es una crisis conductual, cuáles son los riesgos o las causas de estas crisis, evaluar si hay posibilidad de daño, de auto o heteroagresión, qué pasos seguir en el servicio de urgencias y bueno, las intervenciones tanto farmacológicas como no farmacológicas y al final poder identificar cuándo el niño debe quedarse en el servicio de urgencias o cuándo puede ir a casa o debe ser referido al servicio de psiquiatría para un abordaje más específico. Voy a intentar hacerlo desde una perspectiva más dinámica, entonces puse un caso clínico donde probablemente para ustedes pueda ser o no algo familiar, pero es un niño de 8 años que es traído por sus padres al servicio de urgencias. En el pasillo se escucha el llanto y los gritos difíciles de distinguir. Poco a poco aparece una mujer desesperada en la ventana de admisión solicitando apoyo para bajar a su hijo del coche. Esto es común en los hospitales de psiquiatría, probablemente un poco menos en los de urgencias pediátricas, pero así llega nuestro paciente al servicio de urgencias. Al acercarse, él no dice otra cosa más que entre golpes y jalones grita sin querer estar ahí. Es común en el servicio de urgencias en psiquiatría poder identificar a la crisis comportamental de los niños hacia sus padres, incluso al grado de tener agresiones importantes dirigidas verbalmente hacia ellos, ¿no? Situaciones en las que los amenazan y los llevan a una agresión crítica, ¿no? Recuerdo muy bien una de mis primeras experiencias en el servicio de urgencias de psiquiatría infantil, de los niños llegando al servicio y y gritándole a sus padres que los querían matar, ¿no? Yo recuerdo que en ese momento solo pensaba en qué tan mal lo puede hacer un papá para que un niño de 8 años, que apenas está creciendo, grite semejantes cosas a sus padres. Y a partir de esa situación empecé a reconocer que muchas veces los padres, a pesar de todo el amor que pueden sentir por sus hijos, hay dificultades que los llevan por diferentes circunstancias a enfrentarse a crisis de comportamiento graves que no saben cómo manejar y que a veces parece que incluso solo escalan al menor. Justamente durante mis primeros meses en el servicio de urgencias de psiquiatría infantil, tuve una experiencia de un viaje donde conocía esta parte de Paulina Kemberg y Paulina Kemberg desde la teoría nos mencionan que ella decía que los padres hacen lo mejor que pueden con lo mejor que tienen. Y cuando estás en un servicio de urgencias de psiquiatría y observas a un niño gritándole a sus padres que los quiere matar y ves a los padres desesperados, no sabiendo qué hacer con semejante conducta, a veces también gritando y amenazando y regañando al niño por su comportamiento de diferentes formas, pensamos, ¿será? ¿Será que todo el tiempo hacemos lo mejor que podemos con lo mejor que tenemos? Y la realidad es que sí.
Sin embargo, algunas veces no sabemos cómo manejarlo, algunas veces solo nos desbordamos frente a el menor o nuestros hijos o nuestras hijas y simplemente se sale de control. Y es justamente eso lo que tenemos que abordar también en el servicio de urgencias, ¿no? No permitir que la situación se salga de control y no caer justo en esa perspectiva de estigma hacia el menor, de estigma hacia la familia y de agresión hacia los pacientes, ¿no? Entonces, cuando vemos un paciente con estas características, evidentemente estamos frente a una crisis conductual. La crisis conductual es un síndrome clínico caracterizado por agitación psicomotora, con riesgo de daño heterodirigido, pero también de daño autodirigido y que va, evidentemente hay pérdida del control de la conducta, no solamente del menor en sí mismo, sino de los adultos que están a cargo de ellos. Y esto puede llevar a un servicio de urgencias general, de pediatría general o a un servicio de urgencias en psiquiatría infantil. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Pues como en cualquier otra situación de emergencia, el primer paso es la seguridad. Debemos retirar objetos que puedan ser peligrosos. Si el niño está demasiado agitado, pues que no haya cosas que pueda aventar, pedir apoyo al familiar o al servicio, a otros compañeros del servicio para ayudar a contender al menor, evaluar el riesgo inmediato de la auto o heteroagresión para entonces poder identificar cómo abordar la situación. Teniendo ya un ambiente seguro, entonces podemos acercarnos al menor y podemos empezar a dirigir la entrevista hacia él, que esto es bien importante, porque probablemente si solo hablamos con los padres, el menor va a seguir en la agitación. Cuando empezamos a interesarnos por lo que lo llevó a este estado, a entender qué está pasando, puede ser que el menor empiece a bajar la guardia y a querer platicar con nosotros. Nosotros somos un espacio neutral en ese momento. Entonces pasamos a nuestro paciente a la sala de urgencias, es un espacio seguro, pedimos que lo acompañe uno de los adultos, de preferencia aquel que reconocemos que puede tener más control sobre la situación. En este caso, yo decido que el padre entre con el menor, que la madre se quede afuera y nos dirigimos al menor buscando que acepte una entrevista con nosotros. Y entonces empezamos a dialogar sobre las situaciones que lo traen aquí. El padre puede tener también papel evidentemente en la entrevista, pero lo mejor es que pues vayamos primero dirigiéndonos a él o la menor que está en este estado comportamental. ¿Cuándo decidimos si el paciente, si el padre puede entrar a un servicio de urgencias para el interrogatorio? Bueno, al ser menores, la mayor parte de las veces es mejor que ellos estén. Eh, Después de ya tener un ambiente de seguridad, podemos pedirle que esté afuera. Si reconocemos que el padre no nos ayuda a corregular a la niña o al niño, pues es mejor que permanezca afuera. Cuando lo incluimos, pues sí nos permite calmar al niño. Si conoce estrategias para calmarlo, o si no es así, si aumenta la escalada, lo confronta o lo regaña, es mejor que espere afuera y que nosotros podamos interrogarlo. Vamos a darles un par de preguntas que pueden ser suficientes para definir esta situación más adelante. Entonces volvemos, seguimos con el caso. El paciente nos permite platicar, prefiere que su padre lo acompañe y es importante que hablemos claro. Comencemos el interrogatorio identificando lo que ocurre y podamos empezar a reconocer el tiempo y el inicio de la crisis. Y si estas crisis han aparecido en el pasado o es la primera vez que estamos frente a una situación de este tipo. Eh, en este caso, el paciente y su familiar describe que ha tenido insomnio ocasional en el último mes, alteraciones sensoperceptuales no muy especificadas, algunos sonidos que se escuchan de repente, algunas sombras que ve por ahí, sin otras características específicas, de repente una sensación de despersonalización o alteración de desrealización en el ambiente, pero ninguna otra tipo de alucinación. Está muy irritable y ha ido en aumento esta irritabilidad durante la última semana. Su padre menciona que aunque siempre ha sido un niño desobediente, la última semana ha estado agresivo y que esto no había ocurrido en el pasado. Entonces, es importante reconocer que ante un cambio conductual agudo de una semana, un niño de 8 años, el motivo que desencadena la crisis puede ser
desde muchas perspectivas, pero lo que nosotros vemos es que hay una agitación que puede ser de moderada a severa, con agresión verbal y los padres refieren a agresión física. Asociado a esto, sí tenemos síntomas afectivos afectivos como la irritabilidad. Además hay insomnio y hay alteraciones sensoperceptuales que nos pueden hacer pensar en un cuadro de de psiquiatría, pero en el que tenemos que descartar otras situaciones. Entonces, ¿cuál es el paso que vamos a hacer? En los 2 primeros minutos, ¿qué harían ustedes? Contener físicamente al paciente, pedir una interconsulta directamente a Psiquiatría, evaluar y descartar una causa médica o sedar al paciente por la agitación. Piénsenlo. ¿Qué harían en este momento? Cualquiera de las cuatro puede ser una opción en algún momento del abordaje, pero el primer paso en una crisis conductual en el servicio de urgencias pediátricas es identificar las, los 3 pasos específicos, ¿no? El estado de conciencia, el riesgo de autolesión y el riesgo de heteroagresión, e identificar el nivel de riesgo que tenemos. La intervención, si es un nivel de riesgo alto, debemos hacer una intervención inmediata; si es un nivel de riesgo moderado, una contención verbal y evaluación; y de un riesgo bajo, una evaluación diferida. En nuestro paciente y en todos los pacientes tenemos que buscar esta situación, ¿no? El nivel de conciencia, la conducta, la agitación o inhibición, la cognición, en la orientación y cómo fue que empezó a ocurrir la crisis, ¿no? Cuando inició, si fue súbita o fue progresiva, qué la desencadenó, si ha usado fármacos, medicamentos nuevos o alguna sustancia que los padres reconozcan que está consumiendo, si tiene el antecedente de trastornos mentales y los patrones de sueño, alimentación y actividades que van a ser vitales. Parece que en este niño solamente tenemos patrones de sueño alterado en este momento, ¿no? Entonces, el siguiente paso, después de tener un ambiente seguro, es evaluar la causa médica, ¿no? O sea, antes de enviar a psiquiatría, antes de ponerle un medicamento o antes de sujetar gentilmente a nuestro paciente, tenemos que descartar causas médicas no psiquiátricas en el menor o la menor. Entonces, ese es el primer paso. Esa es la respuesta a la pregunta que hicimos, ¿no? Entonces, a partir de eso, en la sala de urgencias muchas veces está el pediatra que debe evaluar, ayudar a regular y tomar decisiones rápidas sobre cómo contener al menor para poder tener la mejor respuesta del paciente. Algo bien importante en las niñas y los niños, incluso en los adolescentes. La conducta es el lenguaje de un cerebro bajo estrés. Tenemos que tomar en cuenta que detrás de una conducta problemática, muchas veces hay necesidades que las niñas y los niños no están pudiendo verbalizar y que hay situaciones que están desencadenando esta crisis conductual. Hay que descartar causas médicas no psiquiátricas, hay que descartar causas neurológicas, obviamente también médicas no psiquiátricas, toxicológicas y contextuales o ambientales en el ambiente tanto familiar, escolar, etcétera, ¿no? Entonces, ante una crisis tenemos que identificar todas estas situaciones. Hay muchísimas causas de una agitación o crisis conductual en niñas y niños, desde las causas médicas, desde las causas psiquiátricas hasta las médicas no psiquiátricas, pero van desde un dolor importante en un niño pequeño, sobre todo que no está pudiendo, que no verbaliza, un niño no verbal puede tener dolor y tener una crisis conductual importante, obviamente infecciones del sistema nervioso central, delirium, la hipoglucemia también puede causar síntomas conductuales, la hipoxia. Intoxicaciones por sustancias, por fármacos. Hay fármacos que como efecto adverso pueden tener crisis conductuales, sobre todo, por ejemplo, el levetiracetam, que luego sí es muy usado por los neuropediatras. Síntomas de abstinencia, evidentemente, sobre todo de alcohol o alguna otra sustancia, quizá cristal. Psicosis, sí, ya hablando de síntomas psiquiátricos, neurológicos, crisis epilépticas que pueden estar solo asociadas a cuestiones de irritabilidad y cambios de ánimo, impulsividad, y no tener una crisis convulsiva tónico-clónica
generalizada. Y bueno, ya en la parte psiquiátrica, pues trastornos del espectro autista con sobrecarga sensorial es súper común que tengan crisis conductuales que los papás no saben cómo contener. Situaciones de trauma, tanto agudo como estrés postraumático, pueden generar crisis conductuales. La manía o la disforia, que probablemente la veamos más hacia la adolescencia tardía, pero también podemos encontrar algunos datos en la infancia, en algún estado de pródromos o inicios tempranos. Una depresión agitada y la psicosis, ¿no? Que probablemente son de las cosas que más pensaríamos desde la causa psiquiátrica que llevaría a un niño a una crisis conductual, pero probablemente sean las últimas cosas que tenemos que descartar, ¿no? Entonces, todo esto es en lo que tenemos que pensar cuando estamos frente a un niño con una crisis conductual. Lo primero, en el caso clínico, al evaluar al niño, identificamos frecuencia cardíaca de 118, temperatura de 38,2, tensión arterial de 130/90. El estado de conciencia está alerta, pero está desorientado levemente y aunque verbaliza, tiene dificultades para contestar algunas de las preguntas del médico. A- Tras esto, pensamos que tal vez no estamos frente a una crisis conductual de tipo psiquiátrico y tenemos que descartar otras situaciones antes de esto. Entonces, bueno, empezaríamos a descartar infecciones, empezaríamos a hacer estudios específicos y entonces en esta situación podríamos identificar. Eso no quiere decir que no haya también cuestiones psiquiátricas que puedan estar generando una crisis conductual adyacente a lo que estamos viendo en el servicio de urgencias, ¿no? Bueno, ya habíamos hablado de estas situaciones. Con respecto a la parte psiquiátrica, también debemos encontrar que un trastorno por déficit de atención, un niño con trastorno por déficit de atención muy disregulado también puede tener una crisis conductual importante que lleve al servicio de urgencias, ¿no? Pero primero tenemos que descartar todas estas situaciones. Entonces, decíamos que lo primero que hay que hacer es mantener el ambiente estable, reducir estímulos, tener luces tenues, un tono de voz bajo, de preferencia, no, si el niño grita, nosotros no gritar para que él pueda bajar más la voz y poder escucharnos. Lo primero que tenemos que hacer es una desescalada verbal. Declaraciones claras, concretas y breves para que el niño pueda empezar a tener un diálogo con nosotros. Si la desescalada verbal no funciona, si a pesar de toda la situación no hay una cooperación con el niño o niña o con los adolescentes, pues entonces empezamos o pensamos en un tratamiento farmacológico para la crisis, ¿no? Ya específicamente. Y hay medicaciones dirigidas por síntomas. Que vamos a identificar más adelante. Y bueno, en el último paso tendríamos una restricción física que pudiera llevar a eh, evitar que ese dañe a alguien más o agreda a alguien más físicamente en el servicio, ¿no? Entonces, lo primero es el desescalamiento. Ya estamos en un espacio seguro, ya identificamos que hay que descartar causas médicas, están en el proceso de los laboratorios, ya se mandó llamar probablemente a los especialistas, al infectólogo, al especialista al neurólogo o incluso nosotros ya solicitamos los estudios que debemos en un servicio de urgencias general y entonces no podemos dejar al niño gritando en la sala de urgencias en lo que sabemos que ocurre, ¿no? Necesitamos hacer algo y ese es el papel que tenemos que manejar. Desescalar al niño o niña en el servicio de urgencias. Puede parecer difícil, pero no es imposible. Con voz calmadas, frases cortas, no confrontemos, no regañemos, intentemos entender, que platique con nosotros, ofrecer opciones para que se sienta más seguro, validar emocionalmente la situación, podemos incluso hablar sobre lo difícil que puede ser haber sido traído por sus padres de esta forma, sabemos que es un espacio nuevo, que hay ruido, que es incómodo, que no nos conoce, pero que nosotros estamos aquí para ayudarles. ¿No? Empezar a dirigir la atención hacia el espacio seguro para que pueda dialogar con nosotros. Reducir los estímulos lo más que podamos, retirar los objetos que puedan ser causas de daño y siempre valorar la presencia del cuidador. Si es capaz de regular, el cuidador puede quedarse. Si detona, a veces es mejor que espere afuera.
el trabajo en equipo, decíamos, ¿no? Entre el pediatra o el quien esté en el servicio de urgencias, la familia y el psiquiatra. Volvemos a la cita, ¿no? Desescalada verbal. Si no logramos la desescalada verbal, entonces sí pasaríamos al uso de fármacos. Pero tenemos que tener cuidado con cuáles son los fármacos que vamos a usar. Pensemos que este niño tiene la posibilidad de una neuroinfección, ¿no? No hay más datos, pero está febril, está taquicárdico, está un poquito hipertenso, nada grave, pero un poco hipertenso. Para la edad, no ha dormido bien, está irritable y pues tiene esta de crisis conductual que los papás no pudieron contener en la última semana y por eso llegaron a nuestro servicio de urgencias. Entonces, sabemos que puede haber una causa médica no psiquiátrica, pero que también hay situaciones en el control y en los límites en la cuestión parental que están generando algunas situaciones, sobre todo por el antecedente de que es un niño que no tiene muchos límites, ¿no? O sea, que sí llega a ser a la agresión en ocasiones. Entonces, cuando la desescalada verbal falla, o sea, cuando no logramos que nuestro paciente dialogue y se tranquilice y acepte esperar los estudios necesarios para descartar una causa médica no psiquiátrica y poder referir, entonces optamos por el medicamento. Siempre hay que evaluar el riesgo. Si tenemos un paciente que ni siquiera nos deja acercarnos, pues entonces probablemente vamos a ofrecer medicamentos. Si no nos acepta el medicamento oral, probablemente vamos a buscar un medicamento intramuscular. Pero lo primero siempre va a ser intentar dialogar. No vamos a ver a un paciente agitado llegar al servicio de urgencias, agarrarlo todos de montón, inyectarlo en ese momento para que se calme sin haber entablado una pequeña conversación con él. O sea, necesitamos intentarlo. Ujú. Si va a depender qué fármaco vamos a utilizar dependiendo de la sospecha que estemos pensando. A partir de eso identificaremos cuáles van a ser los mejores fármacos para las niñas y los niños, que no son muy diferentes a los que utilizaríamos en los adultos, pero probablemente las dosis sí difieren. Con los niños utilizamos dosis mucho menores que con los adultos, ¿no? Entonces, ya intentamos platicar con el niño, estaba tranquilo, pero entra la mamá, se pone más agresivo, ya no confía en nosotros, nosotros la trajimos, estamos con su mamá, coludidos o yo qué sé, y necesitamos medicarlo. Siempre dosis mínima efectiva para niñas, niños y adolescentes va a ser la mejor opción. Evitemos sobremedicar a los pacientes y las pacientes, por favor, siempre, pero en las infancias y adolescencias, mucho menos. Quitémonos, por favor, quítenos ese estigma de psiquiatría de que sobremedicamos a los niños y están como zombies por culpa de nuestros fármacos, porque no tiene que ser así, ¿no? Nuestra meta no es dormir al niño. Entonces, dosis mínima efectiva. Los principios siempre para el uso de fármacos, usar si hay riesgo o fracaso del desescalamiento. Si la contención verbal no funcionó, entonces vamos al fármaco de preferencia asociado a la sospecha de la causa que estemos viendo, de la etiología, y siempre estar monitoreando al menor. Signos vitales, los efectos adversos de los fármacos, que vamos a verlos ahorita, y eh, no dejarlo, o sea, cada 15 20 minutos ver si está cediendo al fármaco o no, y si cede, pues entonces estar monitoreando si es que se cede el paciente, ¿no? Entonces, cuando la agitación es leve a moderada, podemos usar antipsicóticos orales. Cuando es una agitación severa, podemos utilizar aloperidol u olanzapina intramuscular. Ujú. O algunas benzodiazepinas que ya veremos más adelante. Entonces, cuando la causa es más psiquiátrica, pensamos en antipsicóticos, psicosis, agitación o irritabilidad severa que no tiene una causa de ansiedad o intoxicación, un trastorno del espectro autista por excesivos estímulos sensoriales también puede ceder con un antipsicótico y la desregulación conductual de un déficit de atención
o alguna situación así, podemos ir por los antipsicóticos. Las benzodiazepinas las dejamos principalmente cuando sospechamos intoxicación por sustancias o una ansiedad muy intensa. Ahí podemos optar por algunas benzodiazepinas, pero hay que tener cuidado, lo vamos a ver más adelante, de los síntomas paradójicos, porque algunas veces a algunos niños, en lugar de sedarlos, los agita, y uno de los principales errores que cometemos es que como no se seda o no se tranquiliza, le damos otra dosis de benzodiazepina y entonces en vez de volvemos a la misma situación. Y entonces en vez de tener la respuesta que esperaríamos, obtenemos la respuesta paradójica. Y ahorita vamos a ver cuáles son los momentos en los que esto puede ocurrir. Entonces hay que priorizar siempre vía oral, de preferencia dialogar con el paciente para que esto ocurra. Si tienen la fortuna de que en su servicio de urgencias hay un triage y pueden platicar con el paciente, ver qué está pasando, que se tranquilice, decirle, oye, nos gustaría que platiquemos más tranquilos, ayúdame aceptando un medicamento, en lo que platico con papá o con mamá para ver qué vamos a hacer para ayudarte, etcétera, pues optamos por risperidona a una dosis de 0,25 a 0,5 en niños prepúberes o de 0,5 a 1 miligramo en púberes. Con eso tenemos, no necesitamos más. Yo he visto niños con 6 miligramos de risperidona y la realidad es que, pues, no, es excesivamente, luego porque dicen que están todos los niños sedados, ¿no? Pero con 0,25 puede ser suficiente para muchas cosas, incluso para la crisis conductual. La olanzapina, que puede tener la gran ventaja de su versión orodispersable, también dosis pequeñas de 2,5 a 5 miligramos en niños menores de 50 kilogramos o ya más de 5 a 10 en niños mayores de 50 kilogramos. Si lo vemos por kilogramo de peso, con 1 miligramo por kilo de peso puede ser suficiente. La olanzapina sí podemos darla intramuscular, pero evitemos combinaciones. En adultos a veces algunos colegas utilizan combinaciones con benzodiazepinas o con otros antipsicóticos, pero en niños de preferencia, por favor, evitémoslo. Y bueno, esos dos pueden ser la mejor opción. El haloperidol es muy particular, tiene para una agitación grave puede ser muy bueno. La dosis va de 1 a 3 miligramos en dosis oral o de 0,05 a 0,1 miligramo por kilo de peso en intramuscular. Habitualmente, a menos que la causa sea muy severa o que estemos sospechando delirium, el haloperidol se utilizaría. Si no, preferimos algo oral. Y de benzodiazepinas, podríamos usar muchas, pero lo más común es el midazolam y el lorazepam. Algunas personas utilizan diazepam, pero de preferencia estas dos, igual de preferencia oral, vía oral, bueno, si no hay otra opción intramuscular. El que más se ha identificado con efecto paradójico es el midazolam. De hecho, una parte de mi escuela en psiquiatría infantil fue no des benzodiazepinas a los niños, no des benzodiazepinas a los niños, no des benzodiazepinas a los niños. Entonces yo nunca prescribo benzodiazepinas a los niños, pero bueno, si en algún momento no hay otra o no tenemos acceso a otro fármaco, podemos utilizarlo, pero hay que tener muy en cuenta el efecto que está teniendo y si por algún momento sospechamos que la crisis en lugar de ceder se exacerba, puede ser que estemos frente a un efecto paradójico, sobre todo con midazolam y sobre todo en menores de 5 años. Entonces ahí es donde hay que tener cuidado y pues siempre estar monitoreando a nuestro paciente, también por el riesgo pues de depresión respiratoria. Entonces ahí hay que tener siempre monitoreado a nuestro paciente, incluso antes y siempre con signos vitales antes de iniciar cualquier fármaco. No lo olviden. Entonces, bueno, principalmente utilizamos benzodiazepinas o antipsicóticos. Debemos monitorear el QT. Recuerden que más los antipsicóticos lo alargan, entonces hay que tener cuidado con eso. Las benzodiazepinas debemos evitarlas cuando sospechamos delirium. Tal vez eso sería en un paciente que muy probablemente no llegue al servicio de urgencia, sino que ya esté hospitalizado. Y bueno, siempre hay que evitarlas. Ahí vamos a preferir aloperidol, como lo dijimos antes. Y bueno, hay que siempre evaluar riesgo paradójico, ¿no? Aquí está con detalle que a menor edad, más riesgo. También en niños con trastornos del neurodesarrollo, trastorno por déficit de atención, algunas veces eh, perdón, el trastorno del estrés del espectro autista es más común.
La discapacidad intelectual también, o sea, estos dos padecimientos tienen más riesgo de efecto paradójico con benzodiazepinas. Algunas veces los niños con trastorno por déficit de atención también pueden tener un efecto paradójico y algunas veces un niño que no se conoce con ninguna condición de salud mental puede también tener un efecto paradójico. Entonces, de preferencia, evitemos las benzos. Vayamos a los antipsicóticos. Solamente hay que tener cuidado con los efectos extrapiramidales que habitualmente surgen a dosis muy altas. Entonces, como dijimos que íbamos a empezar con dosis mínima efectiva, probablemente no los tengamos, pero en aloperidol es más común. eh, y la distonía puede ocurrir también, ¿no? Hay historias ahí que no les voy a contar, pero sobre las distonías en los niños es muy común con aloperidol, hay que tener cuidado y a veces no a dosis tan altas, entonces hay que ¿qué haríamos si ocurre? Bueno, vamos a dar justo biperideno para contrarrestar. 1 a 2 miligramos en dosis única puede ayudar. Si vemos que vamos a tener que continuar con el medicamento, pues entonces lo dejamos por horario también. Y bueno, pues siempre tener en cuenta que los fármacos pues tienen efectos adversos que hay que monitorear y que no es la primera línea en el tratamiento de una crisis conductual, ni en el servicio de urgencias ni en otros momentos. Entonces, bueno, solo para que no se nos olvide, el haloperidol cuando hay agitación severa o hay evidencia de psicosis, las benzodiazepinas cuando hay intoxicación o ansiedad extrema y antipsicóticos como lanzapina y risperidona cuando hay irritabilidad o un trastorno de estrés perdón, un trastorno del espectro autista o un trastorno por déficit de atención. Estos pueden ayudar sin mayor problema, o un trastorno de conducta, ¿no? Que sí pasa que sea solo por eso la crisis, pero recuerden que es la última causa que debemos sospechar, ¿no? El fármaco, eh, siempre les digo a mis pacientes que el fármaco probablemente sea el mismo que utilicemos en muchos trastornos mentales, en crisis conductuales, pues estas son nuestras opciones, pero siempre debemos descartar una causa médica no psiquiátrica antes de cualquier situación, de inyectar al paciente, de contenerlo físicamente, de hacer cualquiera otra cuestión. Y créanme que cuando nos dirigimos a ellos, muchas de las veces aceptan el diálogo, porque aceptan el diálogo de un tercero que está ahí para ayudar, ¿no? Entonces solamente es la forma de poder acercarnos y a veces ni siquiera vamos a necesitar el uso de medicamentos para que puedan aceptar la revisión médica y descartar cualquier causa médica no psiquiátrica. El último paso, pero no la última diapositiva, es la contención física. Si llevamos a una contención física gentil, sí ocurre en muchos hospitales psiquiátricos, también en los hospitales generales cuando el paciente está agitado, pero también debe ser eh, bajo bajo estrictos principios, ¿no? Cuando hay riesgo de autolesión o de heteroagresión, si el paciente está sumamente agitado, no acepta medicamento, no permitió la contención verbal y ha amenazado con golpear o lastimarse, pues entonces sí vamos a buscar la contención gentil, la sujeción gentil en su habitación, en la cama, etcétera. Cuando hay poca o nula cooperación tanto del familiar como del paciente, pues hay que hacerlo. Los familiares a veces comprenden la situación, sobre todo pues si están ahí presentes. Y bueno, lo más importante es que solo se hace si hay un riesgo inminente, si el debe ser de preferencia por el equipo entrenado. Yo sé que esto a veces no ocurre tal cual. Evitemos traer al servicio de seguridad para ir todos contra un menor o contra cualquier persona para sujetar al paciente. Eso puede ser sumamente traumático en la medida de lo posible. Evitémoslo. Hay hospitales donde los que están capacitados para eso son los médicos y el servicio de enfermería. Eso sí ya debe ser decisión de los jefes de urgencias, pero de preferencia sí no hacerlo súbitamente, no hacerlo de forma agresiva y llevarlo de la forma más, con el tiempo, con el menor tiempo posible. Entonces, la mínima fuerza, el menor tiempo posible y la monitorización continua para ver que el paciente esté más tranquilo y lo menos que podamos estar sujetando al paciente va a ser lo mejor. De preferencia, primero evaluar cada 15 minutos, después cada hora
y pues que no esté más de ese tiempo hasta que vaya desescalándose y pueda cooperar con nosotros, ¿no? Pero sí, lo menos que pueda estar sujeto, eso va a ser lo mejor. El uso menos restrictivo también, ¿no? O sea, si podemos hacer, yo sé que cuando el paciente está agitado se mueve por todos lados, es imposible eh, contenerlo y a veces pues sí se requiere una sujeción un poco más restrictiva, pero intentémoslo. En el hospital psiquiátrico lo que había era como este cuarto de pensar, incluso antes de la sujeción, y era una buena opción por momentos, ¿no? Ya cuando el paciente estaba muy agresivo, pues entonces se optaba por la sujeción gentil, pero siempre era la última opción y siempre en en el tiempo mínimo, ¿no? Entonces, volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, lo primero que tenemos que hacer es asegurar el ambiente, intentar una desescalada verbal, intentar contener y platicar con el paciente, monitorear la situación que está ocurriendo. Si el paciente coopera, ver la posibilidad de que nos acepte un medicamento vía oral. Si él no acepta un medicamento vía oral, entonces aplicamos un medicamento intramuscular, dependiendo de la causa de la que sospechemos. Y si el medicamento no es suficiente, entonces vamos hacia la restricción física, que debe ser siempre menos tiempo, menos restrictiva, menos fuerza y monitoreo continuo. Entonces, eso no lo olviden. Y bueno, ya tenemos a nuestro paciente, está eh, no desescaló verbalmente, no desescaló con fármaco, está en sujeción gentil, lleva 15 minutos, pero es un paciente que tenemos que decidir si se va a quedar hospitalizado o no. Si hay una causa médica no psiquiátrica, damos tratamiento para eso y revaloramos posteriormente para ver si continúan los síntomas psiquiátricos o neuropsiquiátricos y entonces podamos hacer la interconsulta en psiquiatría. Si no hay una causa médica psiquiátrica, no psiquiátrica, entonces evaluamos otras situaciones que pueden generar la crisis conductual y lo hospitalizamos si hay un riesgo de suicidio, riesgo de heteroagresión, síntomas psicóticos, sobre todo primer episodio psicótico, pero recuerden que el primer episodio psicótico siempre tenemos que descartar. Infección del sistema nervioso central, intoxicación por sustancias, siempre son de y bueno, alguna otra situación, tumoración. Entonces tenemos que hacer su punción lumbar, su resonancia magnética y su EMIT para ver que no sea esta la causa de la psicosis en un primer episodio, ¿no? Entonces eso no lo olviden, sobre todo si es súbito y sobre todo si es la primera vez que el paciente está de esta forma. Si ya se conoce con estos síntomas, pues bueno, podemos obviar algunos de estos estudios. Y bueno, también cuando no hay falta de red de apoyo, también puede ser una causa de hospitalización. Aquí hay muchas cosas que valorar en un país como el nuestro, pero bueno, ya las particularidades del servicio en el que cada uno de nosotros estamos, pues tiene situaciones muy específicas que con gusto puedo mandar las respuestas si es que tienen dudas al respecto. Esto es importantísimo. El cuidador puede ser, y no solamente en crisis conductual, sino en general, ustedes que son pediatras y trabajan con los padres desde el nacimiento, lo saben mejor que yo. El familiar puede ser nuestro mejor aliado o nuestro peor enemigo en el tratamiento de un niño. Y tenemos que aprender a identificar qué está pasando en esta perspectiva. Entonces, la regulación emocional de los niños es inicialmente externa, corregulada por el cuidador. Si vemos que el cuidador no puede contener la crisis, porque obviamente si llega al servicio de urgencias probablemente no lo pudo hacer, pero porque lo detona mucho más, el mismo cuidador se desestructura y no puede mantener la calma, entonces vamos a buscar otras opciones. Pero el familiar siempre puede ser un muy buen aliado para la corregulación. Por favor, evitemos culpabilizar a los padres ante cualquier situación. Yo sé que es lo primero. Nos genera muchísima frustración estar frente a situaciones graves en un servicio de urgencias, pero reconozcamos que muchas veces los padres hacen lo mejor que pueden, ¿no? Y llegar al servicio preocupados,
con una situación que ha sido difícil de contener y además ser regañados por los médicos puede ser bastante difícil y puede ser que entonces no tengamos ese aliado que puede ser una pieza clave para el manejo de las niñas y los niños. Entonces, evitemos culpabilizarlos, demos instrucciones claras a los padres para poder identificar si nos van a ayudar en la corregulación o no y al final podamos hacer una psicoeducación breve sobre, evidentemente, educación sobre el padecimiento, pero también sobre qué puede hacer en el escalamiento de una crisis, ¿no? Siempre hay que estudiar causas médicas no psiquiátricas, sobre todo cuando hay un inicio súbito, hay una alteración del estado de conciencia, hay síntomas físicos asociados y hay un primer episodio de cualquier crisis conductual. Siempre hay que descartar causa médica. En psiquiatría, la mayor parte de las veces, el nuestro diagnóstico es de descarte para todo. Entonces, ustedes son aliados importantísimos como primer contacto de niñas, niños y adolescentes para hacer este paso, ¿no? Ya si ven que todo lo médico no psiquiátrico está descartado, entonces sí, pensamos en que puede ser una causa psiquiátrica y mandamos a la interconsulta o acompañamos desde esta perspectiva, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los pasos? Seguridad, siempre evaluar riesgos, evaluar causa médica, desescalamiento verbal, contención física si es necesaria, solo si es necesaria, fármacos y reevaluación. Ujú. El trabajo en equipo por parte del pediatra nos lleva a que decíamos, entendamos, evaluemos, regulemos y estabilicemos, ¿no? Entonces, estabilizar al paciente, descartar causas médicas no psiquiátricas y manejar el estado agudo. Toda crisis conductual es primero médica hasta no demostrar lo contrario. Y regular no siempre significa medicar, eso tengámoslo en cuenta, por favor. Desde la parte en psiquiatría, pues hacemos un diagnóstico más especializado, probablemente ya a un descarte de otro tipo de causas para una crisis conductual. Probablemente nuestro tratamiento va a ser a largo plazo, ustedes van a manejar solo la situación aguda y bueno, probablemente llevaremos a intervenciones un poco más complejas ya, no solamente desde la cuestión farmacológica, sino también psicoterapéutica, ¿no? Y bueno, volvemos a hablar de que la familia es un corregulador, pero también puede ser un detonante. Y entonces tenemos que poder identificar esta situación, ¿no? Entonces, la familia se incluye cuando puede ser es selectivo, es guiado y es clínico, ¿no? Apartan estrategias de regulación, si ellos lo pueden dar, si identificamos que si son buenos reguladores, incluimos a la familia, si son detonadores, por lo menos en la crisis conductual, en el servicio de urgencias, apartamos a la familia. Si hay situaciones de detonadores sensoriales, los papás pueden ser buenos ayudándonos, el ruido, la luz, ¿no? No le hable tan fuerte, mi hijo no escucha, acérquese más, no lo toque, todas esas cosas pues son cosas que ellos pueden decirnos para nosotros no cometer errores y detonar más a la niña o al niño y las señales tempranas de escalamiento, ¿no? Podemos identificar cuando el papá o la mamá o el cuidador está ayudando o no en el desescalamiento. La presencia del cuidador puede disminuir ansiedad y favorecer regulación, pero si el familiar es un detonador, hay que modular la participación. Y lo más importante es que poco a poco la familia pueda desarrollar un plan de agitación desde el inicio de la estancia y llevarlo a otros momentos en casa, ¿no? Que eso es bien importante. A veces, aunque parezca obvio, los papás no se dan cuenta cómo ellos mismos escalan a los niños, ¿no? ¿Qué decir? Tan sencillo como ayúdeme a calmarlo, use frases cortas, evite regañarlo en este momento porque es súper común que estén regañando al niño en la consulta, entonces evite regañarlo y que suele tranquilizarlo, ¿no? Eso nos ayuda a identificar si el papá no sabe, lo escala o no nos ayuda a corregular, pues lo apartamos en este momento de la situación. Que es súper importante. Reconocer que cuando logramos regular una crisis conductual, no solo estabilizamos a un paciente, podemos cambiar la trayectoria de ese niño y su familia. En el servicio de urgencias probablemente lo veamos así como un momento específico de la vida de ese niño, pero
a lo largo del tiempo esto puede hacer cambios importantísimos. Entonces, dependiendo de dónde vean las crisis, de dónde se acerquen los padres a ustedes para identificar lo que está pasando, a veces es incluso en las consultas de pediatría, ¿no? Reconociendo que a veces los jóvenes, los niños se ponen muy berrinchudos, golpean, gritan, patean. Entonces, pues desde ahí poder identificar. Primer paso, hacer ver al familiar que detrás de una conducta problemática siempre hay una necesidad que no estamos pudiendo ver y que si no aprendemos con sensibilidad a identificarla, esa crisis probablemente va a crecer, sobre todo cuando hablamos de cuestiones médicas no psiquiátricas, ¿no? Entonces hay que tomarlo en cuenta. Me encantó esta foto, no específicamente por el autor, pero sí por lo que dice, un niño siempre puede enseñar tres cosas a un adulto: a ponerse contento sin motivo, a estar siempre ocupado con algo y a saber exigir con todas las fuerzas aquellos que desea. Y a veces los niños aprenden que la única forma de obtener lo que desean es gritando. Entonces, eso también hay que tomarlo en cuenta, sobre todo en niños muy pequeños, pero también en adolescentes. Lo más importante es el diálogo con la familia. La familia es un pilar importantísimo, pero también como médicos, pediatras y psiquiatras, el paciente es el niño, la niña o el adolescente, y debemos aprender a dialogar con ellos. Gracias por, por su atención. 45 minutos, lo logré. Este es mi contacto y bueno, si tienen preguntas, con gusto puedo responderlas más adelante por correo. Gracias y hasta pronto.